La canción del día es God de Sid Walks and Skeletons. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. En una sucesión se definen a sub 1 igual a 3, a sub 2 igual a menos 1 y para n mayor que 2, a sub n es igual a sub n menos 2 más 2 veces a sub n menos 1. Entonces, antes de pasar a resolver este ejercicio en el cual tenemos que hallar el término a sub 6, vamos a identificar qué significa toda esta terminología acá. ¿A qué se referencia este a sub 1 y qué significa esta fórmula acá? Entonces, ¿qué es una sucesión o también llamada progresión? Una progresión o sucesión no es más que una lista de números ordenada. Es importante que sea ordenada. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición en la que esté cada número, pues la sucesión puede variar. ¿Listo? Entonces, tengo esta sucesión que la indiqué por la letra A y entonces, ¿a qué hace referencia a sub 1? Pues a sub 1 no es más que tomar el término número 1, es decir, el primero que aparece de la sucesión A. Entonces, en este caso, a sub 1 vale 4, por ejemplo, a sub 3 vale 16, porque estoy en la sucesión A y estoy buscando el tercer término. Entonces, ahora la pregunta es, si yo tengo una sucesión o una progresión, ¿es posible hallar la fórmula que me permita calcular el resto de términos? Y la respuesta es que sí. De hecho, hay dos tipos de fórmula, la que llamamos general y la recursiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que la general básicamente me pide la posición del término que quiera hallar. Entonces, por ejemplo, digamos que esta de acá, 4 por 2 a la n-1, es la fórmula general de la sucesión de acá. Entonces yo quiero hallar el quinto término. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Simplemente en la fórmula general reemplazo la n, que indica la posición del término que quiero hallar, por 5. Entonces 5 menos 1 me da 4, 2 elevado a la 4, me da 16 por 4, me da 64. Eso quiere decir que el término número 5 de mi sucesión es 64. Ahora, ¿a qué hace referencia? Una fórmula recursiva. Básicamente se llama recursiva porque depende de otros términos. Entonces, imagínense que yo quiero hallar nuevamente este término número 5, el que está en la posición número 5, que vale 64, utilizando una fórmula recursiva. Entonces, digamos que la fórmula recursiva que define un término está por esto. Entonces, ¿qué significa a sub n? Pues a sub n es justamente el término que quiera hallar. Entonces, como quiera hallar el quinto, es a sub 5. Ahora, a sub n menos 1, pues ¿qué quiere decir? Si yo estoy hallando el quinto, pues aquí dice réstele 1, entonces sería el a sub 4, más dos veces el término que está dos posiciones antes del que quiero hallar. Entonces, si quiero hallar el 5, aquí me dice que necesito el a sub 3. Entonces, ¿qué quiere decir que sea recursiva? Que yo para definir el término a sub 5 necesito conocer el a sub 4 y el a sub 3, que pues ya los tengo acá. Entonces, el a sub 4, que es el término que está en la cuarta posición, vale 32. Y ahora tengo que sumarle dos veces el que aparece en la tercera posición. En la tercera posición aparece el 16, por 2 me da 32, y 32 más 32 me da 64. Entonces ya sabemos qué significa una fórmula general y una recursiva. Obviamente es mucho mejor la general porque me permite hallar un término sin dependencia de los otros, pero pues algunas veces nos pueden dar la recursiva. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hallo yo esa fórmula? Entonces vamos a ver que tenemos dos tipos especiales de sucesión o de progresión, que es la progresión aritmética y la geométrica, que básicamente puedo identificarlas y luego que las identifique, si es geométrica o aritmética, puedo hallar su fórmula general. ¿Listo? Entonces, ¿cómo diferenciarlas? Entonces, es súper sencillo. Entonces, en una aritmética, ¿listo? Si ustedes restan el término que está en esta posición con su anterior, les va a dar lo mismo. Es decir, 8 menos 5 me da 3. Ahora, 11 menos 8 me da 3. 14 menos 11 me da 3. Y 17 menos 4 me da 3. Esta es una progresión aritmética. Como ven, simplemente resto, me paro en 1, ¿listo? Y le resto el anterior y obtengo un valor que es constante. Entonces me paro en este, le resto el anterior y obtengo ese mismo valor. Ese valor se llama la diferencia. Listo. Y ahora, ¿qué pasa con la geométrica? ¿O cómo se identifica? Aquí en vez de restar, pues vamos a dividir. ¿Listo? Y si ese valor que al hacer la operación se mantiene constante, entonces es una sucesión geométrica. Entonces, por ejemplo, 2 dividido entre 1 me da 2, 4 dividido entre 2 me da 2, 8 dividido entre 4 me da 2, 16 dividido entre 8 me da 2 y 32 dividido entre 16 me da 2. Entonces, esta es una progresión geométrica. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo diferenciarlas entre aritmética y geométrica. Otra forma de verla es la siguiente. Entonces, en la aritmética, ¿cómo obtengo el siguiente término? Pues sumándole al anterior la diferencia. Entonces ya identifiqué que la diferencia es 3. Entonces, ¿cómo obtengo el siguiente? Le sumo 3. 5 más 3 me da 8. 8 más 3 me da 11. 11 más 3 me da 14. Y 14 más 3 me da 17. Y en una geométrica, ¿cómo obtengo el siguiente término? Pues simplemente multiplico por esto acá, que se llama la razón. Entonces, 1 por 2 me da 2, 2 por 2 me da 4, y así obtengo los términos. Entonces, lo primero es identificar si es aritmética o geométrica. Ahora, ¿cómo hallo las fórmulas generales dependiendo cada una? Entonces, pues en la aritmética es bastante sencillo, ¿listo? Entonces, en la aritmética lo único que tenemos que hacer es tomar cualquier término. Entonces, tomamos, por ejemplo, este de acá, ¿listo? Que sería el segundo término.
Entonces la fórmula básicamente va a ser la siguiente. Es simplemente la posición en la cual está el número, ¿listo? Que va a ser n, ¿listo? Por justamente la diferencia. Entonces la diferencia es 3, ¿listo? Y vamos a sumarle una constante que vamos a llamar la c. Y ahora, ¿cómo llamamos esa constante? Pues simplemente como tenemos la lista, pues vamos a hacer que cuadre. Entonces, por ejemplo, para a sub 2, es decir, perdón, para n es igual a 2, es decir, el segundo término, me tiene que dar 8. Entonces, pues vamos a ver cómo hacemos para que cuadre. Entonces, como n vale 2 sería 3 por 2, me da 6. Más c, esto tiene que ser igual a 8. Entonces, ese 6 que está sumando lo vas a restar. 8 menos 6 me da 2. Es decir, que la fórmula general de esta sucesión es 3n más 2. Y lo podemos probar, por ejemplo, con la primera sería n igual 1, 3 por 1, 3 más 2, 5. Por ejemplo, con este que es el quinto, sería 5 por 3, 15 más 2, 17. Y así hay la fórmula general de esta acá. Puedo hacerlo con cualquiera. En este caso tomé el 8, pero puedo hacerlo con el 14. Simplemente la fórmula sería 3, que es la diferencia, multiplicado por n, que es la posición, más una constante, que esa constante la hallo justamente con la lista. Entonces, por ejemplo, si quiero hallar esa constante con este término que es el 14, que es el cuarto, pues sería 3 por 4, porque estoy hallando el término que está en la cuarta posición, más c me tiene que dar igual a 14. 4 por 3 me da 12, más c igual a 14. Ese 12 que está sumando lo paso a restar y obtengo la misma constante. Listo, ahora, ¿cómo obtengo la de la geométrica? De hecho, la de la geométrica es mucho más sencilla de hallar porque es una fórmula y ya. Básicamente la fórmula es el término que está en la primera posición multiplicado por la razón elevado a la n-1. Ya, simplemente. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi primer término? 1. Entonces, 1 multiplicado por la razón, que es 2, que es la constante que sacamos al dividir un término entre su antecesor, ¿listo? Y lo elevamos a la n-1. Y ya. Pues este 1 de hecho lo podemos quitar porque no hace nada. Entonces, esta fórmula acá es la fórmula general de esta. Entonces, por ejemplo, si quiero hallar a ver, 1, 2, 3, 4. El que está en la quinta posición me tiene que dar 16. Entonces se reemplaza aquí. 2 a la 5 menos 1, 5 menos 1 me da 4, 2 a la 4 me da 16. ¿Listo? Entonces ya que identificamos cómo hallar esa fórmula, ¿listo? Pues vamos al problema. Entonces el problema es justamente lo contrario, es decir, nos dan la fórmula general y tenemos que hallar la lista de términos. Entonces, retomando el ejercicio, ¿qué me dice? Ya sabemos qué significa cada una de estas cosas. A sub 1 me quiere decir que tengo una lista de términos en cual el primero es un 3 y este a sub 2 quiere decir que el que le sigue es un menos 1. Listo. ¿Y qué me dice? Que para obtener los términos que son mayores a la posición 2, es decir, los que están en la posición 3, 4, 5, 6 en adelante, tengo que utilizar esta fórmula acá. Y como en esta fórmula es recursiva porque depende de los términos anteriores. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar a sub 6. Entonces, ¿cómo lo hallo? La fórmula me dice el que está 2 lugares antes. Entonces sería a sub 4 más 2 veces el que está una posición antes, es decir, a sub 5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que no tengo ni a sub 4 ni a sub 5. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues tengo que construir los otros términos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería a sub 3? ¿Listo? Entonces, a sub 3 como es que estamos buscando el que está en la posición 3, ya es mayor que 2. Entonces nos toca aplicar esta fórmula acá. Entonces, ¿qué me dice? El término que está 2 posiciones antes, es decir, a sub 1, más 2 veces el término que está una posición antes. Si estoy buscando el de la posición 3, pues busco el de la posición 2. Listo. Y estos sí los tengo. Entonces simplemente reemplazo a sub 1 vale 3 más 2 veces a sub 2 que vale menos 1. Entonces aquí me daría que a sub 3 es igual a 3 menos 2, luego a sub 3 es igual a 1. Listo. Pero para hallar el a sub 6 que necesito a sub 4 y a sub 5. Entonces me toca seguir. Ahora, ¿cómo construir el a sub 4? Entonces nuevamente aplico la fórmula. El que está 2 posiciones antes, entonces sería el a sub 2. ¿Listo? Más 2 veces el que está una posición antes. Entonces, si aquí estoy hallando el a sub 4, pues necesito aquí el a sub 3. Listo, entonces a sub 4 sería a sub 2, que vale menos 1, más 2 veces a sub 3, que lo acabo de hallar, que vale justamente 1. Entonces a sub 4 sería menos 1, más 2, luego a sub 4, ¿vale? 1 también, listo. Entonces, ¿ya casi termino? Sí, porque ya tengo el a sub 4, me falta el a sub 5. Entonces, ¿cómo construyo el a sub 5? Como es mayor que 2, está yendo el término de la quinta posición. Nuevamente aplico la fórmula. Entonces va a ser el que está 2 posiciones antes, es decir, necesito el a sub 3, más 2 veces el que está una posición antes, es decir, el a sub 4. Entonces, a sub 5 va a ser a sub 3, que vale 1, más 2 veces a sub 4, que vale 1, que es justamente el que acabamos de hallar acá. Entonces, a sub 5 sería 1 más 2, luego a sub 5 vale 3. Listo.
Entonces, ya tengo el A sub 4 y el A sub 5. Entonces, ahora sí puedo hallar el A sub 6. Entonces, el A sub 6 va a ser el A sub 4, que lo acabo de hallar aquí, que es 1, más 2 veces el A sub 5, que vale 3. Entonces, esto me daría que el A sub 6 es 1, más 3 por 2 me da 6. Recuerden que primero se hacen las multiplicaciones y luego las sumas. Luego A sub 6 vale 7. Y encontré mi sexto término en la sucesión. Luego aquí la respuesta correcta es la opción B. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.